En 1953, estaba el purón aquel. No, se homenajeó a la sola manera y con tanto cariño como desconocimiento una tierra donde tenía buenos amigos y donde trabajó por encargo. El gaitero de Gijón estaba dedicada expresamente para su amigo del alma Antonio Medio, con que ya colaborar en la zarzuela un día de primavera en el 1949 y con que iba a colaborar en una curiosa iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Xixón por amor de las celebraciones del centenario de la llegada del tren a Xixón, asuntando en una extravagante iniciativa esto que se está haciendo ahora la laboral, por ejemplo. Cosas extravagantes ya se hacían hace 50 años. No hay cosa de hace 50 años, para celebrar la llegada del tercer tren que hubo en el Estado, el de Llangreo a Xixón, el Ayuntamiento de Xixón, garra Antonio Medio, que ya era un señor barítono, que componía, no solo cantaba cosas de otros y de muchos palos, garra de ellos poetes de la falange de la época y trae a Dullos. Dullos era la hostia, ese era un gallo, ese era para sacar un crónicas marcianas, estaba especializado nada más que en sonetos dedicados a los toros y hacía ripios acojonantes, era capaz de hacer combinar en el mismo verso toros con moros, con oro, loro, en fin, y coro, o sea, todo coincide en consonante, acojonante. Entonces hacían cosas extravagantes, y en esa cosa extravagante que hicieron en aquel año, que esto fue en el 52, volvieron a juntarse el Antonio Medio y el su amigo del alma, Jesús Romo, y ya cuando dan en que, oye, estaría guapo hacer una zarzuela nacional asturiana, Poro Romo no se preocupó mucho más que de meter los guiños ambientales en una partitura donde, al pesar de haber un gaitero xixón, no se siente una gaita, aunque eso sí, dejó para la historia de la música y para nuestra más íntima banda sonora temes como este canto Asturias o non llores que el to llanto me da pena. Pero ahora vamos a parar en Antonio Medio. Antonio Medio nunca, mejor dicho, ya era otro cantar. Nació en Xixón en el 1912, fue actor en los primeros andares de la compañía asturiana de José Manuel Rodríguez y barítono reconocido y reconocible que en el 1947, entre más otras distinciones, al ganar el Premio Nacional de Interpretación y en el 1948 la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Esto se entera Gabino de Lorenzo y fai una ouija y lo trae aquí. En el 1949, después de mucho zapatear per Madrid, tornare pa Asturias con la que él de entamar una compañía de teatro asturiano. Declaraciones de una gran compañía para dar el salto a América, de teatro asturiano exclusivamente, lírico en su inmensa mayoría y, como es lógico, sin que falten aquellas manifestaciones típicas de nuestra región en cuanto a carácter, folclore, léxico. Estos son cachinos de la entrevista que aparece en el mes de xuno en el diario de Xixón, Voluntad, y que recuelle el profesor Jesús Menéndez Peláez en la obra del teatro costumbrista en Asturias. Estas son palabras muy significativas que falen de un espíritu implicado en un compromiso con el país y con un cierto grado de discurso. Primero, amuesa una ambición clara por salirse de los caminos ya triados por otras compañías, en ese momento en plena decadencia, como la clásica asturiana de comedias, que dirigiera el gran José Manuel Rodríguez y que en ese momento llevaba ya Eladio Verde. Segundo, diversifica el patrimonio dramático asturiano y amplíalo trabajando constantemente sobre la zarzuela, xénero lírico mayor. Tercero, esa claridad de ideas que enseña con la compañía de arte asturiano, que así no va a llamar al su apueste, tradujo en un repertorio con piezas de ambiente asturiano indistintamente y en sin prejuicios, en lingua asturiana o en castellano. Y fixa especial atención en el gran catalizador de la creación de un teatro nacional, Emilio Robles Muñiz, del que va a representar, de entre más otras, La Sosiega, zarzuela asturiana. La aventura de Antonio Medio dura poco, malpenes 2 años, pero hay una aventura seria, rigurosa, que lleva el teatro y la música del país a otras partes del Estado, Euskadi, Galicia, y todo hecho con una dignidad que sigue obteniendo el emocionado recuerdo de los espectadores que inda lo recuerdan. Metíme claro por muchos de los coplines que cantare, de les zarzueles, de les operetes que también fexo, pero non di como la coplina a la mi abuela, non, polo menos non en ese repertorio. Antonio Medio, al acabar el so proyecto, declara voluntad que él quedaba con la espinuca bien llantada de querer hacer un musical asturiano, como él mismo decía. Decíalo en el 52, cuando los musicales de Hollywood arrasaban en los cines de Estado. Musical de música. Y a estas alturas de la busca, necio y obsesivo, ya lo dijimos,
La palabra musical empezaba a tremar en el pico la miña lingua. Antonio Medio miraba pa Pachín de Melás e non podía ser de outra maneira. En xunto con os non suficientemente valorados Manuel Llaneza e Agustín de la Villa, Pachín de Melás, Emilio Robles, afita un teatro popular asturiano que dende el siglo XVII de manera continua se venía produciendo un sin máis discurso aparente que la fixación d'unes formes lingüístiques destre máis irrepresentatives, según los autores, del falar dun colectivo e a través d'unes formes teatrales les más, de pouco aquel dramático, pero en función del público al que se dirixía. Valieren eses formes les más de les veces para informar al pueblo llano o para reírse con él, o incluso, dependiendo la zoquetería del autor, para reírse. Pachín de Melás sí tiene un plan de obra. Dende primeros del siglo viene ofreciendo poemas, unos pasalleiros, nada más prestosa intimidad, otros para ser declamados, línea lírico-dramática muy común en producciones asturianas que existen, cantares, teatro. Emilio Robles traduce a la su manera el enfoque que marquen Pedro Granda o José Francos en destremais y con discursos no coincidentes, intervenciones pidiendo porque se faiga un teatro asturiano y de la naturaleza al modo y manera que otros países de la contorna estaban haciendo. Voy a parar un segundín aquí. Pedro Granda y José Francos fan sendes conferencias que hay xente que funciona en la diáspora y que fala para el emigrante y fala para el corazón, para saltar la lagrimina y acordarse de la abuela que guapina llega. Bien, entonces estos proponen en el su momento, de la misma manera que se estaba haciendo en Cataluña desde fines del 19, que se empezaba a hacer en Euskadi en un momento y que en Galicia estaban viendo a ver qué pasaba. Eso sí, después pusimos en la lista de los primeros. Los gallegos son la hostia, los gallegos. Y estos dos, en concreto Pedro Granda, fundamentalmente, en 1906, genera la su conferencia. Y para muchos presuntos estudiosos del teatro asturiano, hay que dar el pistoletazo de salida para el teatro asturiano popular, como lo conocemos, a partir de esa fecha. Una tontuna que amuesa, o bien que el estudioso no leyó nada de lo que habían antes de eso, o bien que el estudioso maliciosamente tiene algún interés en que eso sea así. De la misma manera que el Babel lo inventó Arias, gracias, el teatro asturiano inventó lo Pedro Granda. Y una reducción ad absurdum de la que nada más quedamos soltar dos sonrisas más. Punto. Desde yo, mucho antes de que llegara Pedro Granda, había y representábase, y había en de ellos autores plan de obra, teatro asturiano en asturiano. Pero mientras que Francos, que también tela, yo estaba con un había que pluralizar, o Granda non veien allí un elemento diferencial y utilitario, Emilio Robles, Pachín de Melás, sí. Y no solo hacía los posibles por enseñar con el ejemplo, iba conociendo a los sos clásicos, iba conociendo y reconociendo los hechos hasta la sodómina y iba posicionándose críticamente. Al autor de Secavía y agarrarle un tiempo de cambio en los usos teatrales, tanto de autores como de espectadores, como en los sistemas de producción. Primero, Perún Yau vive cuando está dándoles boqueas ya el teatro de Ores, fórmula de producción teatral comparatible a lo que son hoy, en el ámbito televisivo, les gales o les sitcom. Minicomedias de situación para rellenar espacios publicitarios. Bailamos a escenas de matrimonio de Telecinco. Es decir, por ahí no pasó el tiempo. 4 siglos haciendo la misma obra de teatro. La misma. Los mismos actores, además, también conservados. El formol funciona que lo viertes. Y el José Luis Moreno, que es el productor, ese metió botoína y o sea, una cosa... El Teatro de Ores y una sistemática de producción que nace con la Restauración, 1868. Hay problemas económicos, hay toques perres en ese momento. Hay que llenar el teatro y, claro, el paisano, la mujer de turno, no va a pagar la montonera reales que costaba en aquel momento una gran ópera o una gran zarzuela o tal. Entonces había que hacer teatro más pitiñín. Una obra de aquella duraba 4 horas. Dábate tiempo a conocer a alguien, enrollarte, salir, tener un par de guajes, volver, estar grabando, bueno, una cosa... El Teatro de Ores es una sistemática de producción que nace con la Restauración y que revoluciona la carpintería teatral. Quiere agarrar nuevos espectadores que vayan más para allá de las clases acomodadas, nobles o burgueses, dando entrada al común que podrá ir al teatro porque al ofrecer producciones más curtas va a poder pagarlo. También obliga a los autores a escribir teatro más curto, cada hora de un máximo de 1 hora, y a entretener al respetable con combinatorios vinculables a les varietés.
Mecigalles a lo José Luis Moreno de hoy en día,